¿Qué modificaciones se van a realizar respecto a las actuaciones previstas en el Plan Territorial Especial para la Estrategia Integrada de Gestión Portuaria Litoral del Principado de Asturias en relación al puerto de Candás? Gracias, señoría. Señora consejera, está en el uso de la palabra. Sí, señoría, pues efectivamente, después del periodo de participación pública que hemos abordado y de un proceso simultáneo, paralelo también, de diálogo intenso mantenido tanto con cofradías como con clubs náuticos, pues vamos a introducir varias modificaciones en el documento de la estrategia portuario-litoral. Estamos ahora trabajando en el análisis de las alegaciones e informes presentados, 35, el resultado de esos encuentros mantenidos con el sector náutico y pesquero, conformando un documento integrado que ya les avanzo vamos a someter incorporando esas modificaciones pretendidas a una nueva exposición pública para que, antes de la aprobación definitiva y entrada en vigor del documento, la ciudadanía pueda conocer sus contenidos y contrastarlos, en su caso, con nuevas aportaciones. Gracias, señora consejera. Señora Pérez tiene la palabra. Señora consejera, le agradezco en primer lugar que me hable de Candás, que empieza por C, porque pensé que me iba a volver a hablar de Cudillero, que yo no sé por qué salió. Pero bueno, ¿están ustedes preparados, toda la bancada de enfrente, como para hablar de Cudillero? Manda narices que ustedes me hablen de Cudillero. Y la exconcejala, ahora diputada, que encima ría la gracia, después de 24 años, que ustedes vengan a esta Cámara a presumir de gestión en Cudillero. Manda narices. Bien, pero hoy nos toca hablar de su tierra, consejera. No cambiemos, por favor, un respeto que estamos interviniendo. Por favor, hoy nos toca hablar de su tierra y de las irreales promesas que allí usted hace, entre otros sitios. Consejera, mire, la pregunta viene a colación de que hoy por hoy, la próxima legislatura ni se sabe, digo próxima porque ustedes prometen actuaciones solo cuando haya elecciones, como el pasado año 2015, ni más ni menos que 2 promesas y 2 planes, ambos en los que no creen ni ustedes mismos. No lo dice el Partido Popular, lo firman ustedes mismos en el proyecto de presupuestos que tenían para 2016, que ni siquiera trajeron a esta Cámara. No me extraña. Creo que ustedes mismos se avergonzaban de un mamotreto lleno de gasto corriente y carente de planificación y de inversión. Usted es responsable y conocedora, porque le digo, lo anunció a bombo y platillo el pasado año, de que existen 2 documentos de planificación del Gobierno del Principado sobre el puerto de Candás. Y así los demás de competencia autonómica, otros 23. El primero de ellos lo presentó antes de las municipales y autonómicas, el Plan de Puertos del Principado de Asturias, siendo usted también la misma consejera de Infraestructuras, cargo que repite esta legislatura, y el entonces director general, señor Pereiro, hoy director general de Urbanismo. Esta coincidencia le hace responsable a usted de lo que dijo que haría en Candás a través del Plan de Puertos y de lo que ahora dice que va a hacer en un instrumento normativo que depende de su dirección regional, el famoso y faraónico Plan Territorial Especial para la Estrategia Integrada de Gestión Portuaria Litoral del Principado de Asturias, el famoso EIGPLA, que ya de mano no hay quien lo pronuncie. Voy a tener que preguntar aquí a la derecha a ver cómo lo puedo decir en asturiano, que igual es más fácil. Antes de hacer planes, lo primero que hay que hacer, si se tiene un mínimo de responsabilidad, señora consejera, es partir de la situación del puerto de Candás, pero la real a hoy en día. Es un puerto muy inseguro, en el que hace ahora 2 años se hundieron más de 20 embarcaciones, con un historial de hundimientos anteriores notable, y no exclusivamente en temporales, algo habitual en nuestra región, en Asturias. En otros no se produjeron hundimientos, bueno, salvo 2 casos puntuales. ¿Y todo ello por qué? Pues por falta de recarga de bloques, es decir, falta de mantenimiento. Esto evidencia que el puerto de Candás tiene un grave problema de seguridad del que es responsable el Principado de Asturias, por su inactividad en cuanto a la gestión y al mantenimiento.
No la veo, pero no me ponga caras ni gestos. Esta afirmación no la hace el Partido Popular, porque en Candás todo el mundo es sabedor del problema y solo es cuestión de tiempo que vuelvan a producirse hundimientos y averías grandes o pequeñas en toda la flota, tanto profesional como la deportiva. Frente a esta grave situación, ¿qué hace el Principado?, pregunto. Pues nada, menos mal que todos sus planes y ocurrencias son solo papel mojado y pura imaginación, y encima quedan perdidos por la Consejería en archivos. Solo ven la luz en épocas electorales. Ahora, el segundo plan, para el cual usted no tiene previsión alguna, consejera, se limita a recoger lo que existe sin abordar el problema. Con todos mis respetos, mire, vamos a ayudarles desde el Partido Popular y señalarles el camino. Creo que andan perdidos. Tienen que encargar un estudio de actuación en el puerto de Candás a técnicos competentes, que los tiene, tanto dentro de la Administración como fuera, con objetivos claros, dar seguridad al puerto sin cargarse la playa. Técnicamente se puede, pero no hay voluntad. Por si no lo sabe, el puerto de Candás es tan inseguro porque no está defendido de las olas de rebote del Musel, que entran por el contradique, mucho más pequeño, delgado y bajo que el que defiende el noroeste. Deje de contar fábulas, la gente no es tonta, y prometió inversiones de 8 millones y en los presupuestos tan solo llevaba 50.000 euros para 2016. Mire, no estamos hablando ni de un jacuzzi ni de un estanque de ranas. Señoría, estamos hablando de una infraestructura con un doble componente, pesquero y turístico, de la que viven muchos asturianos y vecinos y merecen un respeto. Dedíquense a subsanar problemáticas y necesidades reales y deje de hacer paisajismo de interior en los puertos. Muchas gracias.